Ayer domingo abrió sus puertas en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh la COP27, o sea, una nueva edición de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas. Entre hoy lunes y mañana martes, unos 120 jefes de Estado y de Gobierno participan de manera oficial, en principio para dar impulso a las negociaciones. Uno de los puntos principales sobre la mesa es la creación de un fondo de daños y pérdidas debido al cambio climático, una vieja exigencia de los países pobres y en desarrollo, los más afectados por el calentamiento del planeta. En juego están posiblemente centenares de miles de millones de dólares. Fíjense ustedes, tan solo las inundaciones recientes que sufrió Pakistán este año supusieron pérdidas de unos 30.000 millones de dólares según cálculos del Banco Mundial. Además de toda la batalla financiera que se anuncia áspera, los asistentes a la COP27 deben examinar cómo han cumplido con su promesa de aumentar sus cuotas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ahora el cumplimiento viene bajo. Menos de 30 países han anunciado hasta ahora compromisos más exigentes. Y ustedes saben por dónde están los objetivos, ¿no? Las emisiones de CO2 deberían bajar en un 45% de aquí al año 2030 para mantener una mínima esperanza de que el calentamiento del planeta se limite a 1,5 grados, que era el objetivo más ambicioso de la COP21 de París. Ese es el objetivo para el final del siglo. Pero al ritmo actual, el mundo se encamina como mínimo a un aumento de la temperatura media de 2,4 grados e incluso 2,8 según los modelos más alarmistas. Y otro dato que se agrega, los últimos 8 años han sido los más cálidos de la historia, de acuerdo a lo que alertó la Organización Meteorológica Mundial en un nuevo informe particularmente inquietante difundido justamente ayer domingo. ¿Por qué hay que prestarle atención a este encuentro desde Uruguay? ¿Qué resultados le convendrían a nuestro país? Vamos a hacer una primera incursión y para eso estamos con un experto, Walter Ollanzábal, agrónomo con maestría en cambio climático y ciencias ambientales, que ha sido miembro del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que asesora a Naciones Unidas. Profesor Ollanzábal, buen día, un gusto volver a conversar con usted. Buenos días, mucho gusto, Emiliano. La primera pregunta es bien general, para una respuesta rápida y afinamos luego. ¿Con qué panorama llega el mundo a esta COP27? Y bueno, yo diría que llega con un panorama en el cual cada año, cada vez que se hace una nueva COP, nos encontramos con que la ventana de tiempo de que dispone el planeta para evitar un resultado muy negativo, que es la desestabilización del clima, del sistema climático tal como lo conocemos, esa ventana es cada vez más chica. Y el esfuerzo que habría que hacer para evitar los escenarios peores y para cumplir con las metas del Acuerdo de París se hace cada vez mayor. Como usted bien lo decía, habría que reducir 43% las emisiones al 2030 comparado con el 2019. Eso, quedando solo 8 años para el 2030, parece una meta lejana, lo cual diríamos que los objetivos del Acuerdo de París están en un serio riesgo, como alertó Antonio Guterres ayer en la inauguración de la COP. Bueno, enfrentamos un escenario de aceleración de la velocidad del cambio climático y las promesas que los países hacen a través del Acuerdo de París, porque recordemos que el Acuerdo de París se construyó con una lógica distinta al protocolo de Kioto anterior. A ver, repasemos eso. El protocolo de Kioto establecía obligaciones de reducción de arriba hacia abajo a los países desarrollados únicamente. Es un primer elemento. Y si esas metas los países desarrollados no las cumplían, tenían una penalización por incumplimiento. El Acuerdo de París reemplazó al protocolo de Kioto y cambió la lógica. Ahora todos los países, y no solo los desarrollados, realizan promesas de
de acción climática, con lo cual es necesario sumar las promesas de todos los países y ver si, en el caso de que se cumplan, esas promesas son suficientes para asegurar el cumplimiento de la meta del acuerdo. Para eso, el año que viene se va a realizar el inventario global de las promesas de los países y va a surgir obviamente la conclusión de que las promesas nos llevan, como usted bien decía, a un escenario cercano a los más de 3 grados, que es realmente catastrófico. Entonces, cada 5 años los países tienen que presentar nuevas promesas en lo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas. Y ahí estamos, en la evidente necesidad de que se hagan esfuerzos cada vez mayores, pero de alguna manera, en lugar de reducirse las emisiones, la proyección que tiene Naciones Unidas es que al 2030 vamos camino a que sigan aumentando en lugar de bajar. Probablemente alrededor de un 11% más de las que había en el año 2000, entonces, en 2010. Entonces, una cumbre como esta, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede cambiar cuando se reúnen los líderes mundiales, cuando se reúnen las delegaciones de los distintos países? Claro, bueno, recordemos también que en la COP26 hubo un llamamiento acordado por todas las partes a decir, bueno, necesitamos aumentar la ambición de la mitigación, particularmente en los países que son los principales emisores, y hay que presentarlas antes de esta COP27. Sin embargo, solo un grupo reducido de países cumplió con lo que se había acordado el año pasado en Glasgow, y por lo tanto no estamos en los niveles de ambición. ¿Qué debería pasar en esta COP? Bueno, en las COP, que son las instancias políticas anuales de la Convención de Cambio Climático, normalmente se tratan muchos temas, pero los temas clave, desde la perspectiva de los países en desarrollo, incluido Uruguay, es cómo los países desarrollados cumplen con la promesa que hicieron en el año 2009 de aportar en 2020 un volumen de recursos financieros que permitiera que los países en desarrollo también se sumaran a la acción climática. Esa meta se fijó en $100.000 millones anuales. Estamos hablando de dinero, repito, destinado a acción climática. Acción climática, o sea... Es decir, adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático. O sea, reducir emisiones o aumentar las remociones, por ejemplo, en árboles o en suelos, y reducir emisiones de las fuentes, de las diversas fuentes que producen gases de efecto invernadero. Sin embargo, esa meta no se cumplió en 2020, no se cumplió en 2021 y tampoco se va a cumplir en 2022. Entonces ahora lo que se necesita es ver si los países desarrollados vienen con una propuesta de que efectivamente van a cumplir con la meta de los 100.000 millones, si como prometieron en Glasgow van a duplicar los recursos para la adaptación en los países en desarrollo. Emiliano, un dato entre paréntesis, esta COP es en Egipto, o sea, es en África. ¿Cuánto representa África en las emisiones mundiales? Solo el 3%. Entonces, la contribución que puede hacer África a solucionar el problema es relativamente pequeña. Las causas están sobre todo en otro lado. Sin embargo, los impactos que recibe África y que afectan los medios de vida, que afectan la seguridad alimentaria y el desarrollo de ese continente, los impactos del cambio climático son muchísimo más que proporcionales a su contribución. Y ahí es donde entra en escena la otra discusión, ¿no? El Fondo Mundial de Daños y Pérdidas. Bueno, ese es otro de los temas sobre los cuales se ha avanzado en forma muy lenta, porque claro, eventos como estas inundaciones en el este asiático o las olas de calor intensísimas, o bueno, los eventos extremos causan pérdidas muy significativas. En el agro uruguayo lo sabemos, actualmente estamos transcurriendo el 3er año consecutivo de Niña y tenemos impactos muy fuertes, tenemos emergencia agropecuaria declarada,
impactos en ganadería, porque falta de forraje, impactos en cultivos como soja, maíz. Entonces, bueno, si los países muy vulnerables y que contribuyen muy poquito al problema no reciben alguna compensación por las pérdidas y daños, entonces la Convención no está mostrando solidaridad de los países desarrollados a los países en desarrollo más vulnerables. Usted acaba de utilizar el término solidaridad y ese es importante, según lo que reseñábamos más temprano, porque ha habido una discusión en torno a este fondo, ¿no? Estados Unidos, países europeos, no quieren propiciar un nuevo paradigma jurídico en el que las naciones en desarrollo puedan denunciarlos y exigirles indemnizaciones. Y por eso es que se ha ido trabajando en lo que ayer justamente se puntualizaba en la primera jornada de la COP, los resultados de esta parte de la agenda, la relativa a este fondo de daños, se basarán en la cooperación y la facilitación y no implicarán asumir responsabilidad o compensación, ¿no? Exacto, porque una de las cosas que plantean los países desarrollados es que cada evento climático extremo individualmente considerado es muy difícil decir si es atribuible al cambio climático o no es atribuible. Entonces, la discusión de la atribución ha estado en el centro del debate. Cuando se creó la idea de pérdidas y daños, se la creó, pero no en forma vaga, no se dijo, bueno, ¿y para qué? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Y qué gobernanza va a tener? No, se la creó y quedó ahí. Ahora, después que la crearon, empezó la discusión durante varios años, sin avances sustantivos, de, bueno, pero ¿y cómo es esto? Y aparecen los problemas que menciona Emiliano. O sea, en realidad los países desarrollados no se quieren hacer cargo, y quieren derivar a lo que sería como una asistencia técnica para establecer sistemas de seguros y cosas por el estilo, pero sin poner financiamiento. Una vez más, como en los otros puntos que usted ha venido mencionando hasta ahora en este repaso, estamos ante incumplimientos, ¿no? Incumplimientos, o sea, se resuelven determinados caminos, se toman decisiones y llega el momento de la cumbre y se llega a la conclusión a su vez de que no se cumplió, falta esto, lo otro. Estamos en una lógica de tironeo permanente, ¿no? Absolutamente. Y pensemos, por ejemplo, que la cumbre de Glasgow el año pasado, la COP26, se caracterizó por una serie de promesas adicionales a las de la propia convención. Por ejemplo, la promesa de llevar la deforestación a cero en 2030. La promesa de bajar 30% las emisiones de metano, como 100 países adhirieron a eso, inclusive Uruguay. La promesa de ir a energías limpias. Bueno, hubo una serie de promesas, pero no se dijo cómo se van a cumplir. Entonces, de alguna manera se espera que en la COP27 los países que asumieron esas declaraciones y esos compromisos digan cómo se van a instrumentar, cómo se van a hacer operativas. O sea, por eso que creo que hay como dos palabras clave acá, que una es la palabra solidaridad y la otra es la palabra cumplimiento de las promesas, porque hacer promesas es fácil, pero si después resulta que no se cumplen o se cumplen a medias, entonces lo que estamos haciendo en términos futbolísticos es tirar la pelota para adelante. Para complicar las cosas, aparece como ha aparecido este año un fenómeno como la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Ha incidido en esta materia? ¿Ha perjudicado? ¿Ha introducido nuevos factores de distorsión? Sí, claro, sin duda, porque ha llevado al mundo a una crisis energética y a volver a poner los ojos en aquellas fuentes de energía de origen fósil que son la causa del 75% del problema. Entonces, si los planes de descarbonización de la Unión Europea, por ejemplo, se ven retrasados porque están recurriendo nuevamente al uso del carbón, cuando el año pasado en Glasgow la Unión Europea trató de impulsar sin éxito un compromiso de todos los países de dejar de usar carbón en 2030. Y no lo logró, porque se opuso India junto con otros países. Y dijeron, bueno, en lugar de
eliminar el carbón, vamos a reducir el uso del carbón. Y reducir es una palabra enormemente vaga, puede decir cualquier cosa. Y sin embargo, hoy estamos viendo que, bueno, estamos volviendo, con lo cual la meta de reducir 43% las emisiones al 2030 parece realmente muy utópica. Profesor Ollanzábal, para terminar, esta puesta a punto, esta ubicación rápida, desde el lado Uruguay, desde la mirada de Uruguay, ¿a qué tenemos que estar atentos entonces en los próximos días? Bueno, una de las cosas que Uruguay impulsó mucho, de hecho, fue el creador decisivo de un acuerdo en 2017 para que funcione una agenda, un ítem de la agenda específica sobre agricultura. Y esta COP27 es clave para el futuro de mantener activo un rol de un órgano de la Conferencia de las Partes que mire los temas de agricultura, la particular importancia que tiene la adaptación en el sector agricultura y la relación agricultura-seguridad alimentaria, que es fundamental, porque no tenemos que olvidarnos que en definitiva, bueno, los impactos y la falta de adaptación se van a traducir en inseguridad alimentaria y nutricional en un mundo que además aumenta la población. Entonces aumenta la demanda de alimentos, pero las condiciones ambientales conspiran contra satisfacer esas necesidades de alimentos. Entonces esta COP debiera lograr un acuerdo en cómo proseguir trabajando los temas de agricultura, y por agricultura entendemos también la producción animal, ¿no? Todo, producción animal y vegetal. Cómo seguirlos trabajando, pero ya con el sentido de ofrecer a los países medios de implementación, es decir, financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología y apoyo a la creación de capacidades, esas tres grandes cosas, para que puedan tener una acción climática más ambiciosa y acorde a los desafíos que les plantea el cambio climático. Ese para ustedes es un punto central desde el lado uruguayo. Desde el lado de Uruguay, sí, el tema qué pase con estos temas de agricultura es obviamente uno de los temas importantes. Obviamente es importante también para un país como Uruguay, que no mueve la aguja del cambio climático, somos el 0,04% de las emisiones mundiales. O sea, si el mundo no reduce las emisiones, estamos cada vez más expuestos. Entonces también nos importa cuál es el resultado en términos de ambición, financiamiento, cumplimiento de los compromisos, porque de eso dependerá cuánto nos vamos a ir viendo afectados en el futuro. Walter Ollanzábal, agrónomo especializado en cambio climático y ciencias ambientales, exdirector de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, integrante del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas. Le agradezco estos apuntes esta mañana. Nos mantenemos en contacto en los próximos días, ¿le parece? Gracias, Emiliano. Sí, con mucho gusto. Yo estoy haciendo seguimiento diario de lo que pasa en la conferencia, obviamente, así que estoy a disposición cuando ustedes lo entiendan conveniente. Hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo.